Queridos hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En ese primer día de la semana vamos a meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios, teniendo la oportunidad de escudriñar, esperando que el mensaje sea de ánimo, sea de edificación y nos ayude en nuestra vida espiritual. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, sobre todo con las ganas y la disposición de servir a nuestro Dios en este primer día y participar del memorial que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, la comunión o la Santa Cena, que es un mandamiento para nosotros. Tenemos el ejemplo en la Escritura y, hermanos, es un motivo por el cual debemos de estar alegres, debemos estar también meditando en lo que es nuestra vida espiritual, y espero que el mensaje de esta ocasión nos ayude para que podamos nosotros estar listos, hermanos, para participar de los mandamientos del Señor y también estar listos para nuestra vida espiritual, para cuando el Señor nos llame a cuentas. En esta ocasión, hermanos, pues vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y que sea Dios el que nos ayude, el que nos guíe para que podamos comprender cada día mejor su palabra. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre de amor y de misericordia, agradecemos el amor que nos tiene, su paciencia, Padre eterno, y la benevolencia que tiene siempre para con nosotros. En este momento, Señor, especialmente suplicamos para que prepare nuestra mente y el corazón, Señor, como un terreno fértil para que su palabra, Señor, que va a ser sembrada, dé fruto en cada uno de nosotros. Guíenos a través de su Santo Espíritu y permita, Padre eterno, que podamos consagrar nuestra vida a su palabra, a su voluntad, y convertirnos en hacedores de ella, Padre. Bendiga a mis hermanos que están escuchando este mensaje, a nuestros amigos, a la familia, Señor, que pueda escuchar ese mensaje, que usted sea con ellos, les bendiga, y agradecemos nuevamente, Padre, sus bendiciones. Todo esto, Señor, lo llevamos ante usted en oración, a través del precioso y santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, amigos, vamos a tener una breve lectura, la cual vamos a encontrar en Mateo capítulo 10, versos del 37 al 39. Es una lectura que el Señor Jesucristo nos habla de una manera fuerte, de una manera en la cual tenemos que analizar, tenemos que pensar, y pues prácticamente el Señor Jesucristo nos está retando. Dice el verso 37 de Mateo 10: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El Señor Jesucristo, con esas palabras, no nos está diciendo que no amemos a papá o a mamá. No nos está diciendo que no amemos a nuestros hijos. Nos está diciendo que amemos menos, no con el amor que tenemos hacia ellos, que sabemos que es un amor grande hacia papá, hacia mamá, hacia nuestros hijos, sino que el amor más grande que nosotros debemos de tener es el amor hacia Dios, el amor hacia Cristo, y después todo lo demás. Primero Dios, después papá y mamá, después esposa, después hijos, después todo lo demás. El primer lugar que debemos de tener en nuestro corazón siempre es Dios, es Cristo en nuestra vida. Y hay algo que me llama mucho la atención, especialmente en el verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesucristo pasa de la familia, del amor a nuestras familias, y nos habla ahora a ese reto de tomar la cruz, a ese reto de que nosotros podamos tomar con seriedad la responsabilidad de ser cristianos, que podamos nosotros tomar en cuenta el llamado de nuestro Señor Jesucristo y seguirle. El verso 39 complementa la idea del verso 38 y nos dice hasta dónde debemos de llevar nosotros el sacrificio de seguir a Cristo.
Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, cuando inicia su ministerio, ora para que aquellos hombres a los cuales ellos va a llamar, ellos puedan estar dispuestos a seguirle. Y tenemos la respuesta ahí de los apóstoles. Les habla y lo siguen inmediatamente. No hay titubeo, no hay un espérame, no hay sí, más adelante. La respuesta es inmediata. Prácticamente el Señor Jesucristo aquí está lanzando el reto de que nos atrevamos nosotros a seguirle. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Aceptaremos el reto? ¿Nos atreveremos a seguir a Cristo? Atrévete a seguir a Cristo es el tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión, esperando que podamos nosotros tomar con seriedad este reto, amar a Dios, amar a Cristo en primer lugar y amar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa de la manera que Dios lo pide. Pero esto de atrevernos a seguir a Cristo es en nuestra vida hoy un reto. No es que lo haya sido más fácil en la antigüedad o en el primer siglo para nuestros hermanos o para los apóstoles. Para ellos significó un gran reto, porque ellos dejaron lo que tenían todo por seguir a Cristo. Ahora, en ese sentido, nosotros tenemos que analizar nuestra vida y pensar si realmente estamos aceptando ese reto como el Señor lo pide. Ahora, vamos a desarrollar este tema con una pregunta muy sencilla. ¿En qué aspecto debemos atrevernos a seguir a Cristo, a ser como Cristo y seguirlo? Hay algunas cosas que nosotros tenemos que pensar al seguir a Cristo, y hay algunas cosas que debemos de considerar. Quiero ahora mencionar 4 cosas en esta clase, esperando que sea de utilidad. Primer reto, atrevernos a perdonar. Atrevernos a perdonar porque es algo que nos hace daño a nosotros. ¿Hay alguien que a usted le ha hecho daño? ¿Hay alguien con quien usted está enojado? ¿Hay alguien con quien usted guarda rencor? ¿Cuánto trabajo nos cuesta perdonar? Y es precisamente en la medida o en la magnitud en que nos hayan ofendido, nos hayan agredido o hayamos sentido nosotros que nos están agrediendo u ofendiendo. Cuando nosotros podemos decir, es que me ofendió mucho, me traicionó y no puedo perdonar, me cuesta trabajo perdonar. Nosotros tenemos que considerar el mejor ejemplo de perdón completo, que es el de Cristo. Y aquí quiero mencionar un par de versículos, especialmente lo que dice Lucas 23 en el verso 34. Dice de la siguiente manera: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor Jesucristo, cuando menciona esto que nos narra Lucas en el capítulo 23, el Señor Jesucristo está clavado en una cruz. Aquellos que lo siguieron en alguna ocasión, ahora lo están traicionando y gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Aquellos a los cuales Él les había demostrado el poder, la autoridad que tenía, le levantaron injurias con tal de que lo mataran. Y el Señor Jesucristo, clavado en una cruz, y a cada uno de sus costados un malhechor, un delincuente, el Señor Jesucristo está todavía clamando al Padre, pidiendo perdón por ellos y por nosotros. Ahora, si hemos sentido que nos han lastimado, que nos han humillado, que nos han hecho algún tipo de daño y nos cuesta trabajo perdonar, tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Lo traicionaron por sus propios apóstoles, Judas, lo negaron. Pedro, aquel apóstol que le había dicho, Señor, si es necesario que yo vaya contigo hasta la muerte, iré. Y el gallo no cantó las 3 veces y Pedro lo negó. Aquellos apóstoles que dudaron de su resurrección,
El Señor Jesucristo estaba todavía pidiendo y clamando un perdón completo por aquellos que lo habían agredido, que lo habían crucificado, que lo estaban matando. Yo sé que, hermanos, muchas veces nos va a costar trabajo perdonar, amigos. El perdón es algo que nosotros venimos cargando, que arrastramos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos contamina. Contamina nuestros pensamientos, contamina nuestros sentimientos, nubla nuestra visión, nuestra objetividad acerca de las cosas y las personas, y no nos permite desempeñarnos en un entorno como sociedad y ser felices. Nos roba paz, nos roba tranquilidad, y no vamos a encontrar nosotros un mejor ejemplo de perdón que el del Señor Jesucristo. Podemos hablar muchas cosas acerca del perdón, pero quiero compartirles lo que me enseña Mateo 6, del 14 y verso 15. Nuevamente el Señor Jesucristo mencionando estas hermosas palabras, hablando acerca de la oración, y menciona esto al final: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche esto, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí ahora ya nos está poniendo una condición de que si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro semejante, a nuestro prójimo, aquel que nos traicionó, que nos hirió, que nos ha lastimado, que ha hecho algo que nos ha ofendido, que nos duela, Dios no nos va a perdonar aquello que le hayamos ofendido, lastimado, que hayamos agredido o transgredido su voluntad. No nos lo va a perdonar. Por eso dice desde el 14, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si lo hacemos, el Padre nos va a perdonar. Y en el 15 viene la contraparte: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto lo quiero dejar aquí como una meditación para usted, hermano, amigo que nos está viendo. Hermana, si hay alguien que le ha ofendido, si hay alguien que le ha lastimado, y queremos nosotros el perdón de Dios, necesitamos primero aprender a perdonar aquí, en la tierra, a los hombres, a las mujeres, a aquellas personas que nos agreden, que nos ofenden, que nos lastiman. Cuesta trabajo, sí, pero una vez que usted ore al Padre pidiendo perdón también para ellos, perdonando de corazón, va a experimentar usted una paz, una calma, una tranquilidad, una relación con Dios como la que mostró el Señor Jesucristo aún estando en la cruz. Porque cuando llegue el final de nuestros días, si no tenemos esa paz, no vamos a alcanzar las promesas de nuestro Señor. No vamos a poder alcanzar las mansiones celestiales que se están preparando para nosotros. Y esto, por eso es el reto. El primer punto es: atrévete a perdonar. Queremos seguir a Cristo, sí, muchas veces decimos hay que seguir sus pisadas y entonamos ese hermoso himno, quiero seguir las pisadas del Maestro, y lo cantamos, pero dice la Escritura que debemos de cantar también con el entendimiento. Si yo no puedo perdonar, mi Padre Celestial no me va a perdonar a mí, a quien. Y necesitamos, hermanos, ese perdón. El reto de seguir a Cristo, atrévete a seguir a Cristo, es un reto de atrevernos a perdonar aquí en la tierra a los hombres sus ofensas. También atrévete a seguir a Cristo, es un reto, porque nos está diciendo atrévete a amar. Y esta parte es bien interesante, porque no vamos a amar como yo pienso que es correcto, como yo creo o como a mí me enseñaron. Porque muchas veces la manera en que a mí me enseñaron a amar no es la mejor manera o no es la manera correcta. Ahora, vamos a ver, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo amar? Primero, vamos a ver algunas cosas, porque es una realidad. Hoy en la sociedad nos cuesta mucho trabajo amar,
y amar de una manera honesta, amar de una manera, pues ahora sí como Dios nos ha amado. Por eso dice la Escritura en Romanos capítulo 5 en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuche bien esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó de tal manera, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito a morir por todo el mundo. Él vino a pagar por los pecados de todos nosotros. Pero ¿cuándo nos ama Jesucristo? ¿Cuándo nos ama el Padre? Cuando somos pecadores todavía. No, ya cuando somos sus hijos nos ama, que nos ha perdonado a través de Cristo, nos ama y nos bendice y nos da muchas cosas en la abundancia, bendiciones espirituales. Pero el amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad, empieza todavía desde que somos pecadores. Y muchas veces esa parte no la alcanzamos a entender nosotros. Y amamos a los que están cerca de nosotros, amamos a aquellos con los que nos llevamos bien, amamos a aquellos que nos caen bien y podemos decir, bueno, pues es mi círculo, son mis prójimos. Pero aquellos que nos agreden y nos ofenden va relacionado con el punto anterior, con el perdón. Esos versículos que voy a mencionar en Mateo 5, del 43 en adelante, es el Señor Jesucristo que está hablando y está haciéndole modificaciones a la ley mosaica, porque a través de la cruz el Señor Jesucristo clava la ley y viene a establecer ahora un nuevo pacto, un nuevo testamento, que es para todo el mundo, ya no es solamente para el judío, sino que a través de esas palabras nosotros podemos entender un mensaje que es universal. Y dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el verso 44, con toda la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Fíjense qué profundidad de palabras nos está diciendo el Señor Jesucristo, y no solamente porque esté haciéndole modificaciones o cambios a la ley mosaica. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Se acabó. Amad a vuestros enemigos. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo, porque como dice al final de los versos 46 en adelante, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué estamos haciendo de más? Amar al enemigo, amar al hermano difícil, ese es el reto para nosotros. Esa es la parte que a nosotros nos va a costar trabajo, pero por eso nos está diciendo, ese es el reto de atrevernos a seguir a Cristo, es atrevernos a amar. Y no como yo pienso, como yo creo, o como para mí es mejor o más cómodo, sino de la manera que Cristo nos amó, de la manera que Dios nos amó, cuando éramos pecadores. Si hay alguien, hermano, hermana, que te está lastimando, que te está ofendiendo, ámalo, ora por él, ruega a Dios por él. Si tienes a tu enemigo, te invito, hermano, hermana, a que ores primero por él y para que Dios también limpie nuestro corazón. Y vas a ver que al cabo de algún tiempo tu corazón va a estar limpio, y el rencor, el odio, lo que te han lastimado, lo que te han ofendido, lo vas a poder pasar por alto, porque el amor de Dios es más grande. Dice Santiago que el amor cubre multitud de pecados.
Y si hacemos regresar a nuestro hermano, a nuestra hermana del error, estaremos cubriendo esa multitud de pecados. Pero el amor es uno de los retos más grandes que tenemos como seres humanos. Porque queremos que nos amen, pero a veces no somos capaces de amar a los demás. Y somos egoístas. Es una característica que tenemos como seres humanos. Tenemos que despojarnos de todo eso y asumir el reto de amar de la manera que Cristo nos amó. No como yo pienso, creo o me siento más cómodo amando a alguien. Es un reto. Por eso aquí el punto número 2, atrévete a amar. Y esa parte sí nos va a costar trabajo a todos. Pero al final de cuentas este es el reto. Atrévete a seguir a Cristo. Atrévete a amar, pero también atrévete a servir. ¿Por qué nos quedamos muchas veces solamente con la intención de hacer algo? Y yo quería hacer esto, yo quería hacer aquello, pero pasó esto, pasó aquello, o me dio pena, o pensé que no le iba a gustar, o pensé que no estoy listo para poder hacer ese servicio, ese bien a aquellos que están alrededor nuestro. ¿Nos gusta servir o nos gusta ser servidos? Ahí es algo para meditar. Porque si nos gusta servir, estamos listos nosotros para poder servir a los demás. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero si nos gusta ser servidos, cuidado. Porque fíjense lo que dice aquí esta lectura de Mateo. Mateo 20, verso 25 en adelante. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Verso 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver el ejemplo de Cristo. ¿Nos gusta servir o nos gusta ser servidos? Nos está diciendo que los gobernantes, los que son grandes en las naciones, se enseñorean de ellas. Se pueden llenar de orgullo, de soberbia, que la gente les sirva. El Señor Jesucristo ha sido el más grande sobre la tierra. El más grande sobre todas las cosas. Y vino a darnos una gran lección de servicio, una gran lección de humildad. Porque vino a este mundo a servir. Vino a este mundo a lavarle los pies a sus apóstoles. Vino a este mundo a predicar. Vino a este mundo a darnos un gran ejemplo de cómo se debe de vivir. Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados solamente a que nos sirvan. Dice el Señor Jesucristo en el verso 26, mas entre vosotros no será así, mas entre los cristianos no será así, mas entre los que somos llamados hijos de Dios no será así. Ya se acabó esa parte. Ahora estamos nosotros para servir. Ahora estamos nosotros para poder prestar ese servicio a nuestro Señor, a nuestros hermanos, a las personas que lo necesiten, porque de esa manera estamos glorificando a Dios. De esa manera estamos cumpliendo nuestra labor de embajadores aquí en la tierra. Somos representantes celestiales aquí en la tierra. Estamos representando a Cristo. Y dijo el Señor Jesucristo: el Hijo del Hombre vino para no vino para ser servido, sino para servir. ¿Qué necesidad tenía Cristo de venir a esta tierra y servirnos? Ninguna. Créamelo, ninguna. Él iba a seguir con la misma gloria. Él iba a seguir con su misma autoridad, su mismo poder. Pero vino a darnos ese gran ejemplo. Por eso, si nosotros nos atrevemos a seguir a Cristo, algo que tenemos que considerar al seguir a Cristo, por eso nos dice: tome su cruz y siga en pos de mí, es que tenemos que enfrentar el reto de atrever a servir a los demás. Y fíjense,
Esta parte es bien interesante. Colosenses 3 del 23 al 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Se da cuenta que desde hace rato estamos hablando mucho de lo que es el corazón? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si nosotros tenemos eso y grabamos eso en nuestra mente, y todo lo que hacemos, sea una visita, sea un estudio, sea una oración, sea una llamada, un mensaje, algo que usted pueda hacer por un hermano, por una hermana, hágalo. Porque estamos sirviendo a Cristo. A veces no nos damos cuenta. Me cautivan esas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuándo te vimos, Señor, hambriento, forastero? Te vimos enfermo, estuviste preso y vinimos a ti. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste por uno de estos, mis hijitos, los más pequeños, los que más me necesitaban. A mí me lo hiciste. Por eso cuando leemos Colosenses nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿De qué manera? Como para el Señor y no para los hombres. Porque si tuviéramos que ofrecer un servicio y sabiendo que se lo estamos haciendo al Señor Jesucristo, ¿cómo lo haríamos? Con la mejor actitud, de la mejor manera, con los mejores materiales, entregando lo mejor de nosotros. Pero muchas veces nosotros vemos al hermano, vemos a la hermana y decimos: ay, es que la hermana como que no se esfuerza, como que no le echa ganas. Ay, es que el hermano otra vez lo mismo. Como para el Señor y no como para los hombres. Dice el verso 24 al final: porque a Cristo el Señor servís. Ese es el reto. Vamos a atrevernos ahora, de ahora en adelante, hermanos, a seguir a Cristo. Y uno de los pasos principales para seguir al Señor es atrevernos a servir. Hay un dicho popular aquí en esta tierra, en este mundo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es algo, una realidad dentro de la iglesia, es una realidad en los cristianos. Si nosotros no aprendemos a servir, no vamos a poder nosotros alcanzar ese lugar que estamos buscando dentro de la iglesia. Dice: el que quiera hacerse grande, sea vuestro servidor. Así que, amigos, hermanos, vamos a empezar desde abajo con el servicio. Yo sé que hay muchos hermanos que están viendo esta clase, que la van a ver, que son excelentes siervos, servidores de corazón. Son capaces de despojarse del plato de que van a llevar a su boca para compartirlo. Y eso es hacer las cosas para el Señor. Así que vamos nosotros a atrevernos a seguir a Cristo. Y como último punto quiero mencionarles que también tenemos que atrevernos a luchar. Porque cargar la cruz del Señor Jesucristo no es algo fácil, no es algo sencillo. El mismo Señor Jesucristo en aquel camino al Gólgota necesitó que le ayudaran. Su cuerpo era muy débil ya, lo habían lastimado mucho. Iba pasando Simón de Cirene y lo obligaron a que llevara la cruz de Cristo. Entonces imagínense la lucha que tuvo que enfrentar este hombre, pero fue una lucha que valió la pena. Lucha por tu fe, hermano, lucha por ser fiel, porque esa lucha que cada uno de nosotros estamos enfrentando, a final de cuentas tenemos que ganar, porque si nos dejamos ganar, de nada nos sirve, de nada nos va a servir. Pablo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 12, versículos del 13 en adelante, dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Nos va a tocar sufrir cuando nosotros nos atrevamos a luchar. Dice el verso 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también
el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces la lucha que nosotros debemos de enfrentar es una lucha legítima, espiritual, la buena batalla de la fe, luchar por mantenernos de pie, luchar por serle fiel al Señor cada día, cada momento. No estar ahí en las reuniones para que me vea el hermano, no. Yo voy por servir a mi Señor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, porque a Cristo el Señor servís. Así que, hermanos, es un gran reto atrevernos a seguir a Cristo. 1 Corintios 9, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿De qué te estás absteniendo, hermano o hermana, amigo? ¿Te estás dejando llevar por el mundo? Acuérdate lo que dice Timoteo. 2 Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. No te enredes en los negocios de la vida. Porque si nosotros no nos abstenemos de las cosas que el mundo ofrece, no nos abstenemos de los deseos carnales que están en nosotros y luchamos legítimamente, no vamos a alcanzar la corona. Dice aquí ellos para recibir una corona corruptible, pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible. Así que en esta ocasión, atrévete a seguir a Cristo. Es el tema que hemos estado meditando un poco, mencionando algunos textos, algunos versículos que nos ayudan a reflexionar. Hemos visto 4 cosas. La primera, atrévete a perdonar. Atrévete a amar, atrévete a servir, pero también atrévete a luchar. Consideremos estos 4 pasos para poder seguir a Cristo. El Señor Jesucristo mencionaba que ninguno que ama a padre o madre por encima de Él es digno de Él. Ninguno que ama a hijo o a hija por encima de Cristo es digno de Él. Aquel que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es un reto. Hay que atrevernos, hay que tomar el valor de seguir a Cristo. Hay que tomar el valor de ser fieles a su palabra. Hay que tomar el reto, el valor de poner a Dios, de poner a Cristo en el primer lugar en nuestra vida. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero siempre Cristo en primer lugar, siempre Dios en primer lugar en nuestra vida. Y atrevernos. Muchas veces tenemos la intención y con la intención no nos va a bastar. Hay que atrevernos. Quiero concluir con este pasaje, 2 Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Así que, hermano, amigo que estás viendo esta clase, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Asumamos el reto. Atrevámonos nosotros a seguir a Cristo. Atrevámonos nosotros a amarle, a servirle. Así como Él se atrevió a despojarse del cielo y venirse a ser hombre como cualquiera de nosotros. Atreverse a ser humillado, a ser maltratado, a soportar por amor a nosotros para darnos perdón y vida eterna. Es un reto. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a asumir ese reto? Atrévete a seguir a Cristo. Hubo hombres, hubo mujeres que no les importó el qué dirán. No les importó que tuvieran que esforzarse o luchar de más por seguir a Cristo. Pero como dice la lectura inicial de Mateo 10, fueron dignos de Él porque pusieron a Cristo en primer lugar. ¿Qué les parece, amigos, hermanos? Si nos atrevemos a seguir a Cristo. Que Dios les bendiga.